Hola, soy Carlos con Kimray. Hoy vamos a reparar una válvula de contrapresión de 2 pulgadas operada con gas. Estas son las herramientas que necesitará para un regulador de 2 pulgadas. Antes de comenzar a desarmar la válvula, use un marcador para hacer una marca en cada sección de la válvula. De esta manera, cuando vuelva a montar la válvula, podría alinear cada pieza correctamente. Comience quitando el tornillo de ajuste y el manómetro. Retire y deseche la aréndola y el sello de empaque. Use una llave española 916 para aflojar los conectores del tubing. Saque los 4 tornillos principales del bonete superior con una llave española 916 y gire la carcasa del piloto para quitar el tubing. Retire el bonete superior de la placa del resorte superior, la placa del resorte inferior y el anillo de trituración. Retire la carcasa del piloto de la carcasa superior. Si está atascado por el óxido o la corrosión, use un destornillador de punta plano o algo similar para separarlos. Gire 180 grados la carcasa del piloto y use una llave de 916 para aflojar el asiento superior. Deseche el asiento superior, se reemplazará por uno nuevo incluido en el kit. Luego use una llave de dado de 916 para quitar y desechar el asiento inferior de la carcasa superior. Retire los tapones de ventilación de la carcasa superior, la carcasa inferior y el bonete. Ahora retire todos los pernos de la carcasa superior y luego retire la carcasa superior. Tal vez tenga que usar un destornillador de punta plana para separarlos. Una vez que haya quitado la carcasa superior, deseche el diafragma. Retire la carcasa inferior del cuerpo. Una vez más, es posible que deba encajar un destornillador de cabeza plana entre las carcasas para separarlas. Deseche cuidadosamente el aceite contenido en la carcasa inferior. Una vez que se haya quitado la carcasa inferior, podrá ver el asiento extraíble en el cuerpo. Si tiene la herramienta de extracción del asiento de Kimray, úsela para sacar el asiento extraíble. Si está haciendo esta reparación en el campo o no tiene la herramienta correcta, solo retire el asiento si hay signos de corrosión, picaduras o rayones. Puede terminar causando más daño al asiento al intentar sacarlo. Retire y deseche la junta. Este es un ejemplo de uno que necesita ser reemplazado. La corrosión y las picaduras evitarán que el asiento de elastómero haga un buen sello contra el asiento extraíble. Retire y deseche la junta del cuerpo. Esto se puede adquirir a la carcasa inferior. A continuación, desmonte la carcasa inferior. Coloque el ensamble de la placa del diafragma de la carcasa inferior en una prensa. Use una llave de 916 en la tuerca de seguridad para quitar el tapón de relación, el asiento y el disco del asiento. Si su vástago principal comienza a desroscarse, la tuerca de seguridad puede no aflojarse. Es posible que tenga que usar mandíbulas suaves en el vástago principal de su tornillo de banco para evitar que se mueva. Deseche la tuerca y el asiento, mantenga el tapón de relación y el disco de asiento. Con una ganzúa retire y deseche los 2 respaldos de seguridad de teflón
y el anillo de la carcasa inferior. Coloque la carcasa del piloto en un tornillo de banco y retire el cuerpo del filtro usando una llave de 5/8. Luego coloque el cuerpo del filtro en el tornillo de banco y retire la tapa. Retire y deseche el anillo de la tapa del filtro. Use una ganzúa de cabeza plana en el orificio del manómetro para empujar las mallas hacia afuera. Luego use alicates de puntas finas o un destornillador para sacar las mallas. Luego coloque el ensamble de la placa del diafragma en una prensa y use bloqueos de canal para aflojar la tuerca del diafragma. Deseche el diafragma, pero mantenga la tuerca del diafragma. Retire y deseche el resorte del conjunto de la placa del diafragma. A continuación, inspeccione el cuerpo en busca de óxido o desechos que puedan obstruir su filtro cuando la válvula esté en servicio. Use aire comprimido para limpiar el puerto de comunicación de la línea de detección. Use una espátula o un paño emery para limpiar la superficie de la junta en la parte superior del cuerpo. Con la válvula completamente desmontada, ahora es un buen momento para organizar su espacio de trabajo y abrir su kit de reparación Kimray para prepararse para el montaje. Si sacó el asiento extraíble, deseche la junta y reemplácela con la nueva junta del kit. Todas las juntas que se colocan en el conjunto de la válvula deberán lubricarse con cualquier tipo de grasa multipropósito. Aplique grasa en la junta y instale el asiento extraíble en el cuerpo con la herramienta de extracción de asientos Kimray. No apriete demasiado el asiento, esto podría dañar la junta. A continuación, limpie y elimine cualquier basura del puerto de comunicación del tapón de ventilación de la carcasa inferior. Lubrique la superficie de la junta de la carcasa inferior con grasa. Coloque la junta, luego engrase también la parte superior de la junta. Estire el respaldo de teflón ligeramente para que parezca un resorte. Inserte un extremo del respaldo de seguridad en la carcasa inferior y use una ganzúa o un destornillador de punta plana para girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté completamente instalado. Para instalar a continuación el anillo, pellizque y pliegue para facilitar la instalación en la carcasa inferior. Empuje el anillo y el primer respaldo de teflón hasta el fondo del canal de la carcasa inferior para dejar espacio para el último respaldo. Nuevamente estire hasta que parezca un resorte. Luego inserte un extremo en la carcasa inferior y gire el destornillador en sentido antihorario alrededor del borde. Agregue grasa a los respaldos de seguridad de teflón y al anillo. A continuación instalaremos el vástago inferior en la carcasa inferior. Cuando haga esto, es una buena idea usar una guía de vástago Kimray para evitar dañar el anillo. Inserte completamente el vástago en la carcasa, luego retire la guía del vástago. Coloque la carcasa inferior en un tornillo de banco sujetando la placa del diafragma. Instale el disco del asiento, el nuevo asiento y el tapón de relación. Al apretar la contratuerca es fundamental no apretarla demasiado porque puede deformar el asiento. Apriete al punto donde el disco del asiento ya no gire. Retire la carcasa inferior y asegúrese de que el vástago inferior pueda moverse libremente. Luego monte la carcasa del piloto en la prensa para instalar el cuerpo del filtro. Rocíe aire comprimido a través del codo del tubing y la boquilla de conexión del cuerpo del filtro. Luego instálelo en la carcasa del piloto. Al instalar las mallas en el cuerpo del filtro, asegúrese de que el lado enrollado esté hacia arriba. Empújelos hacia abajo, uno a la vez, hasta que sienta una parada mecánica.
Vuelva a colocar el anillo en la tapa del cuerpo del filtro, agregue grasa y luego instale la tapa. No apriete demasiado, ya que podría romper el pezón de conexión. Luego coloque la placa de diafragma superior en la prensa. Coloque el diafragma superior en la placa del diafragma, luego apriete la tuerca del diafragma en su lugar. Utilice el anillo de compresión como guía para no apretar demasiado. El anillo de aplastamiento o compresión debe moverse ligeramente si lo ha hecho correctamente. No apriete demasiado la tuerca porque podría deformar el diafragma. Luego instale su resorte deslizante pequeño en forma de cono dentro de la placa superior del diafragma. Coloque la carcasa superior sobre el junto del diafragma superior. Coloque la carcasa del piloto en la parte superior de la placa superior del diafragma y enrosque el asiento superior en la placa superior del diafragma. Asegúrese de que el conector del piloto y el diafragma piloto estén centrados. Si ha hecho todo correctamente, debe sentir la resistencia del resorte al presionar el enchufe del piloto hacia abajo. Coloque el cuerpo en la prensa y instale la carcasa inferior en el cuerpo. A medida que ensamble la válvula, siga las marcas que realizó antes del desmontaje. Llene la carcasa inferior con cualquier tipo de aceite de motor de gravedad ligera hasta que el orificio de comunicación con el vástago inferior esté completamente sumergido. A continuación, limpie la carcasa superior. Para asegurarse de que no haya obstrucciones, inserte un destornillador pequeño o un punzón en el puerto de comunicación del tapón de ventilación hasta que pueda verlo dentro de la carcasa superior. Instale el diafragma principal y monte la carcasa superior en el cuerpo. Atornille a mano los tornillos. Apriete dos tornillos opuestos de manera uniforme, luego alterne con una forma de estrella tal como lo haría con las tuercas de una rueda. Luego instale el asiento inferior en la carcasa superior. Comience colocando la junta pequeña alrededor del asiento y inicie manualmente los hilos. Para evitar daños a la junta, no apriete demasiado. Nunca use grasa o aceite en la área del tapón piloto. Cualquier residuo podría evitar que el enchufe piloto se asiente incorrectamente. Luego monte el conjunto de la carcasa del piloto en la carcasa superior. Coloque el anillo de compresión alrededor de la placa superior del diafragma. Agregue grasa a la placa superior del diafragma. Coloque la placa del resorte inferior, el resorte y la placa del resorte superior en la parte de arriba. Luego engrase la parte superior de la placa del resorte, coloque el bonete en la parte superior y rosque a mano los tornillos, pero no los apriete por completo. Instale el tubing, pero no apriete completamente los conectores del tubing. Ahora apriete los tornillos del bonete completamente. Una vez que los tornillos del bonete estén apretados, apriete los conectores del tubing. Asegúrese de que no haya nada que obstruya los tapones de ventilación y instale en las carcasas superiores y inferiores. Apriete de manera que el orificio apunte hacia abajo o en ángulo para que sea más difícil que la lluvia y los escombros entren y obstruyan el tapón de ventilación.
Instale el manómetro con Loctite. Por último, inserte el tornillo de ajuste con la nueva arándela y el sello de empaque. Si tiene alguna pregunta sobre las herramientas de Kimray que se utilizaron hoy, comuníquese con su representante local de Kimray.